Bien, vamos a continuar. Hoy voy a subir una actividad para cantidad de movimiento, para cálculo de la fuerza de fricción. Iban a ser uno, ¿que no? No te me estoy acordando. No envió las tablas, Sí, no. Iban a ser el del tubo de concreto, ¿eh? pero no envió tablas, profe. Pues yo lo saqué del libro, ahí estaban en el Todo está libro en el las libro, tablas. sí. Todo está en el libro. En el apéndice del Jan Copies, ahí viene todo. Las tablas que vamos a usar ahorita también ahí vienen. Todo viene ahí. Entonces, para que de ahí las saquen, si no se las mando. De hecho, de ahí las deben de sacar, Ok. ¿verdad? Todas las tablas que vamos a usar están ahí. Sobre todo ahorita que vamos a iniciar transferencia de calor. Este, Se utilizan un gran bonche de tablas. Todas están en los apéndices, ¿no? Aquí las vamos a ir viendo y ya vamos viendo qué tablas son, ¿no? Incluso la de la gráfica de fricción, ¿no? Para sacar el factor Fanning. Entonces, si lo vieron, también está en el libro, ¿no? Sí, Los demás la pues es consiguieron, la... no la consiguieron. Ahí está. Sí, Ah, muy bien. Muy bien, Alondra. Entonces, vamos a seguir. Fenómenos, relaciones unitarias, fenómenos. Ah, sí, les comentaba. Entonces, les voy a subir una actividad sobre el cálculo de la pérdida por fricción, el factor Fanning, lo mismo que vimos relativamente, no es muy complicado. Y ya nos ponemos de acuerdo para evaluar esta parte del curso. La próxima semana yo creo que estaríamos evaluando eso. Les voy a dejar un bonchecito de problemas, unos 10, no, unos 2, 3 problemas. Y los resuelven y ya me preguntan en clase en esta semana. Ok. Ya la otra semana pegamos una evaluada de ese pequeño tema. Y vamos a entrar a lo fuerte, a lo importante. Bueno, todo es importante, pero lo más aplicado para ustedes en los procesos, que es la transferencia de calor. Ok, entonces vamos a iniciar tercera unidad de competencia. ¿En qué lo tengo en PowerPoint? Chester Chetos. Lo necesito lo necesito Tesca, en PDF. Ok, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Fenómeno de transporte, unidad de competencia 3. Transferencia de calor. Vamos a los elementos de la competencia, lo que vamos a ver durante esta tercera unidad, pues son formas de transferencia de calor. Vamos a hablar sobre las formas, ya ampliamente conocido por ustedes, ya nomás es cuestión de retomar los conceptos. La ley de Fourier, que ya vimos un poquito en la otra unidad de competencia, cuando vimos las analogías entre las tres ecuaciones. Vamos a definir y trabajar con la conductividad térmica, que viene siendo el coeficiente de transferencia del calor en la ecuación de Fourier, la conductividad térmica. Recuerden que la habíamos definido como la capacidad calorífica multiplicando la densidad. Y vamos a trabajar directamente ya con la conductividad térmica. Vamos a ver cómo se mide y se estima. Transferencia de calor por conducción en diferentes geometrías, por convección natural y forzada en diferentes geometrías, y la transferencia de calor por radiación, la aplicación de la ley de Stefan-Boltzmann para el cálculo del calor transferido por radiación. Vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor, ya que podamos calcular las tres formas de transferir el calor en un sistema, en un proceso. Lo vamos a aplicar en intercambiadores de calor.
y vamos a ver un poco sobre su diseño, intercambiadores de tubo concéntrico y de tubo y coraza, que son los más usados en la industria. Y al último vamos a hablar un poco sobre la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Para lo que es el diseño de otros equipos de transferencia de calor. Esto es lo que trata esta unidad de competencia 3, directamente sobre calor, que como les comento, y con el otro que sigue, que es transferencia de masa, son los más aplicados en los procesos en la industria, ¿no? En los procesos térmicos y en los procesos de transformación. Entonces, esa introducción a la transferencia de calor en estado estacionario. ¿Qué significa? Que nos resalte nuevamente el concepto o el tema, el concepto de estado estacionario. ¿Qué es lo que nos denota eso? ¿Qué es lo que nos establece como condición? En todos los procesos físicos, termos, en donde quiera, mencionamos esa condición, ¿verdad? En estado estacionario. ¿Quién se acuerda qué significa? No se mueve. El estado estacionario se refiere a que no tiene algún movimiento, ¿que no, profe? No, sin ningún movimiento. No, sí. O que no se mueve del lugar donde está, pues. No, no significa, no significa en estado literal, ¿verdad? No es en forma literal. Estado estacionario. Cuando llevaron balance, todos los problemas que se resolvían decían eso, ¿no? Un sistema, calcule la cantidad de energía o la energía de reacción en estado estacionario. Calcule la masa que se traslada en estado estacionario. Entonces, Que no varían, ¿no? Los parámetros. correcto, eso es correcto. Que no varían los parámetros. Este concepto está derivado o se deriva de la teoría del medio continuo, ¿no? Realmente es como, de ahí se deriva esto, que dice que durante el proceso que estemos estudiando, las propiedades del fluido o las propiedades de mi sistema no deben de variar. ¿Cuáles propiedades? Pues la densidad, la viscosidad, ese tipo, incluso la conductividad térmica, pero vamos a ver cómo sí, ya vamos a hacer algunos cálculos en los que sí varían algunas propiedades, pero de entrada para el primer cálculo es en estado estacionario. Cálculos en procesos en estados no estacionarios no son muy aplicados y son bastante complicados de resolver por tantas variables que se mueven al mismo tiempo, ¿no? Sabemos bien que cuando estamos transfiriendo calor, pues tenemos gradientes de temperatura. Si estos gradientes de temperatura son importantes, claro que las propiedades del fluido van a cambiar de un punto a otro, y más si mi sistema es muy grande y la distancia recorrida por el fluido es bastante, con más razón va a cambiar la densidad, va a cambiar la viscosidad de mi fluido. Ya lo estaremos calculando en su momento, porque sabemos que está presente eso, pero de entrada, primero los primeros cálculos que vamos a hacer son en estado estacionario, ¿sí? Entonces nos dice que la transferencia de energía, porque vamos a trabajar con energía en forma de calor, es muy común en muchos procesos químicos y de otros tipos. Pues realmente está presente en el 99.9% de los procesos, ¿no? Por mucho o muy poco flujo de energía que haya en un proceso, de hecho la transferencia siempre está presente. ¿Ok? Entonces dice, y esta transferencia de calor puede ir acompañada de otras operaciones unitarias, ¿sí? Tales como el secado de maderas o alimentos, la destilación de alcohol, la quema de combustibles y la evaporación. Entonces ya sabemos lo que son las operaciones unitarias, ¿sí? Las operaciones unitarias son aquellos procesos en los cuales el objetivo principal es hacer una separación
una separación de una mezcla, una separación de un compuesto, a través de diferentes procesos. Pero el objetivo siempre es separar, ¿sí? Porque recuerden que siempre, todo en la naturaleza, siempre, o en una reacción química, suelen producirse diferentes productos, o productos de interés y productos no de lo que le llaman estos productos no deseados, no, o sea, indeseables, pues productos indeseables en un proceso. Casi siempre analizamos los procesos en forma muy ideal, en donde ponemos en un reactor una cierta cantidad de reactivos y aplicamos energía o lo que sea y obtenemos el producto. Y como si el producto saliera ya por una línea de proceso casi empacado. Eso no ocurre así, ¿no? Siempre en un reactor hay una mezcla de diferentes productos y hay que idear procesos físico-químicos que permitan su separación. Y esos procesos físico-químicos pues se llaman operaciones unitarias. ¿Ok? Entonces, en todo este tipo de procesos de separación, operaciones unitarias, siempre está presente la transferencia de calor. Dice que la transferencia de calor se verifica debido a la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperatura. ¿Sí? Recuerden la ecuación general de transporte. En este caso va a ser la diferencia de temperatura, por la cual el calor fluye de la región de alta temperatura a la de temperatura más baja. Eso en cumplimiento a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y entonces el balance de calor nos queda de esta forma, como cualquier balance. La velocidad de entrada de calor más la velocidad de generación de calor, es decir, todo lo que es entrada. Una generación de calor también es una entrada al sistema. O sea, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? ¿Qué es lo que sale? Pues una velocidad de salida de calor más una velocidad de acumulación de calor, ¿sí? Entonces, si suponemos que la transferencia de calor ocurre solamente por conducción, podemos reescribir la ecuación general en la ecuación de la ley de Fourier. Entonces, suponiendo primeramente que el calor se lleva a cabo únicamente por conducción, podemos aplicar directamente la ecuación de Fourier. Si incluimos otro tipo de formas de transferencia de calor, tendríamos que incluir la ecuación de Sider-State para procesos convectivos y la ecuación de Stefan Boltzmann para procesos radiantes. Después ya hacer una combinación de ecuaciones. Entre las tres ecuaciones se hacen unas integraciones, lo que nos permite obtener una ecuación en un sistema general que incluya el cálculo de los tres tipos de energías o de formas de transferir la energía. Y eso pues lo vamos a hacer al final. Al final de esta unidad de competencia, cuando estemos en radiación, ya estaremos resolviendo problemas que incluyan los tres fenómenos, ¿no? La conducción, la convección y la radiación. Pero la que es directamente pura como ley de Fourier es para la conducción, ¿ok? Entonces, lo que entra es igual a lo que sale en energía. En sistemas estables, en estado estacionario, sabemos que no hay generación y que tampoco hay acumulación, ¿sí? Aunque sí vamos a resolver problemas en los cuales tengamos generación, ya van a ser problemas muy específicos. Una vez que ya hemos practicado aquellos en sistema estado, en sistema estable, vamos a resolver algunos en los cuales o hay generación o hay acumulación, ¿ok? Vamos a empezar como siempre, pues por lo más simple. Entonces, tenemos que visualizar como siempre nuestro sistema como un volumen de control, como desde el inicio lo hacíamos cuando establecimos las ecuaciones generales de transporte y que visualizábamos el diagramita en el cual teníamos en un eje Y la concentración y en un eje X teníamos la distancia recorrida y luego graficábamos la concentración de la propiedad contra esa distancia recorrida en función de un coeficiente de transferencia de la propiedad que era delta. En este caso, eso es exactamente lo que tenemos aquí, únicamente que aquí está como un volumen de control, ¿sí? Entonces dice, si hacemos un balance de calor de estado no estacionario para la dirección X,
Este es en estado no estacionario, ¿ok? Primeramente generamos la ecuación en estado no estacionario y después nos vamos a esta más chiquita que está aquí abajo, ¿no? El chorizo de acá arriba, ese nomás es para visualizar completamente el sistema, ¿no? Dice para la dirección X, entonces quiere decir que este es el eje de las X en esta dirección, solo sobre el elemento de volumen o volumen de control. Y tengo un cubito que sabemos que es un volumen de control, es una fracción de sustancia, es una fracción de sistema, cualquier cosa puede ser, ¿no? Depende de qué es lo que esté yo analizando como sistema, ¿no? En donde dice... Es la cantidad de calor generada por volumen. Aquí tengo aquí, bueno, lo voy a definir acá para no estarme bola acá con la redacción. Tengo mi volumen de control aquí. A la entrada, sabemos que siempre imaginamos que el fluido va fluyendo como pequeñas láminas diferenciales hacia acá, ¿sí? Por eso es que la transferencia de cantidad de propiedad siempre es por metro cuadrado y por tiempo. Metro cuadrado de área, en este caso esta va a ser el área en mi volumen de control. Es el área que se viene desplazando como una lámina hasta acá. Y en este caso, pues el área que entrada es igual al área de salida. Ahí no hay problema. Para un cubo o una pared plana, la cantidad del calor transferido suele ser muy simple calcularlo. La cuestión se pone interesante cuando esto se vuelve un cilindro o cuando esto se vuelve un cilindro. ¿Por qué? Porque un cilindro pues es una tubería a través de la cual fluye un fluido, ¿no? O puede ser una esfera, en el caso de tener un fluido almacenado en un sistema esférico, ahí se pone interesante calcular la cantidad de calor, porque el área pues va cambiando, ¿no? Entonces aquí, este es el área de entrada y el área de salida. El calor que entra me dice que es el calor en X. ¿Qué significa X diagonal X? ¿Qué es eso? X diagonal X. Ajá, así, aquí dice, mira, a la entrada de mi sistema de control o a la entrada de mi proceso, se supone que se va a transferir el calor desde esta área hasta esta área a lo largo de esta distancia. Nos dice que lo que entra es Q, subíndice X diagonal X. ¿Qué significa X diagonal X? Ya lo vimos, ¿no? Cuando establecimos la ecuación general de transporte. Nomás quería saber si se acordaban. Significa en X y solo en X, ¿no? Es lo que significa la diagonal. En X y solo en X. Porque recuerden que la cantidad de movimientos se transporta al mismo tiempo con dos velocidades diferentes, ¿no? En Y y en Z, ¿se acuerdan? O en X y en Y, como sea, pero siempre son dos. ¿Sí? Porque recuerden que el fluido lleva un movimiento lineal al centro, pero lleva un esfuerzo cortante contra el eje contra el eje Y, en donde se va reduciendo la velocidad con respecto de la superficie interior del tubo o por aquello donde se transporta el fluido. Por eso en la ecuación de cantidad de movimientos, si dice XY o YZ, lo que sea, ¿no? Depende qué letrita le pongas a las coordenadas, ¿no? Pero aquí no, aquí nos dice que es en X y solo en X. Quiere decir que vamos a calcular el calor unidireccional, ¿sale? Unidireccional. Sabemos que el calor se transfiere en todas direcciones. Mas, sin embargo, en estos primeros cálculos vamos a hacer los cálculos considerando que el calor fluye en un solo sentido. Entonces, este es el calor que entra en X y solo en X, en la dirección X. A lo largo de la distancia recorrida, este es el incremento, ¿sí? Nos dice que este incremento es X menos delta X, perdón, más delta X. ¿Qué significa X más delta X? También tiene una definición específica, ¿no? Para el fenómeno de transporte. Significa lo que tengo en X más todo aquello que ocurra en X. ¿Sí? Más el incremento que tenga. Sí, por eso un incremento, pues, pues todo lo que cambie, para no que sea incremento, porque también puede ser decremento. Ah, Puede ser todo cambio, ¿no? todo Todo cambio. Lo que tenga en X más todo lo que ocurra en esa misma trayectoria, ¿sí? Entonces, es lo que voy a tener a la salida. A la entrada nomás tengo X, acá está en esta esquinita. Y a la salida tengo X más incremento o cambio en X, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en mi fluido
o en mi sistema que está transportando este calor. Por lo tanto, a la salida, dice, ¿qué es lo que voy a tener como salida? Voy a tener el calor que entró, ¿verdad? El calor de X y solo en X, más el incremento de X, ¿sí? Fíjense que esta X ya está implícita en mi calor, ¿no? Porque es el calor en X. Lo que cambió aquí entre X, entre el punto 1 y el punto 2, pues, el incremento de X es realmente lo que tengo a la salida. Entonces, se escucha así muy matemático, muy, así como les encanta a los que nos dan luego materias de cálculo, Muy cuadrado. de diferenciales, ¿no? Que nos hablan con unas palabras acá bien, que nos dejan temblando, cuando realmente el significado es muy simple, ¿no? El chiste es aterrizarlo al proceso que estoy definiendo. Y realmente pues es el calor que entra o la cantidad de propiedad, en este caso el calor que entra en forma estacionaria a un sistema en un punto 1 dado. Me voy a fijar, aquí está mi punto de entrada, ¿sí? Aquí empiezo a medir mi distancia X y lo que sucede a lo largo de toda la trayectoria, a lo largo de toda la tubería, a lo largo de todo el intercambiador de calor, lo que suceda con ese fluido, ¿sí? Ya sea que esté absorbiendo más calor o esté perdiendo calor, ¿sí? Por eso es un cambio lo que suceda en ese proceso. Puede estar transfiriendo calor o absorbiendo. Y al final, a la salida de la tubería o al final del intercambiador de calor, a la salida de mi proceso, ¿en qué condiciones sale el fluido en contenido de propiedad? Es decir, en contenido de calor, ¿sí? Puede ser ese más que se expresa al final, es una sumatoria algebraica, ¿no? Sabemos bien que es más delta X, pero delta X puede ser negativa, ¿sí? Puede haber habido una pérdida. Al final de cuentas se pone como cualquier ecuación termodinámica, Q más W. Sabemos que el trabajo pues, también puede ser negativo, pero es una suma algebraica de la propiedad, ¿no? No me indica el sentido de la propiedad, es solamente para saber que es una adición que puede ser tener la adición de un valor negativo o la adición de un valor positivo. Entonces, es realmente lo que significa, cómo entra la sustancia en contenido energético y cómo sale, ¿sí? Entonces, de este análisis de un volumen de control, se define entonces la ecuación que tengo aquí, ¿sí? El calor que entra es igual al calor que sale, ¿ok? Entonces, esto significa, dice que la velocidad de entrada de calor por conducción es igual a la velocidad de salida de calor por conducción. Esto es Q subíndice X. O sea, el calor en X es constante en el tiempo para la transferencia de calor en estado estacionario. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final de cuentas va a ser como un balance de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor que entra es igual al calor que sale, más todo aquello que cambió. ¿Dónde está lo que cambió? Puede estar en los alrededores, puede estar en otro fluido, el cual absorbió la energía que traía el primer fluido, o al revés, ¿no? Puede ser otro fluido que le cedió más calor a mi fluido de trabajo. Entonces, cuando hacemos ya la aplicación de la ecuación de balance de energía, tenemos que considerar el sistema y todo lo que implica la transferencia de la energía, ¿no? ¿A dónde se fue la energía o dónde quedó depositada la energía? Para que al final de cuentas, al sumar todo, siempre sea igual a cero, ¿no? Q que entra es igual a Q que sale, por lo tanto, el balance tiene que respetar siempre el balance de energía. ¿Ok? Entonces, eso es en cuestión de la ecuación. Todavía no llegamos a la ecuación de Fourier, es simplemente un balance de calor aquí en mi sistema. Y que al final de cuentas nos vino a llevar a lo que ya sabíamos, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale. Mecanismos básicos de transferencia de calor. ¿Cuáles son los mecanismos ya ampliamente conocidos por nosotros? Los vamos simplemente a mencionar porque los tenemos que enfocar desde el punto de vista molecular, ¿no? Ya sabemos lo que es la conducción, la convección y la radiación, pero aquí se enfoca más al comportamiento de las moléculas, porque recuerden, al inicio definimos que el fenómeno de transporte se encarga de estudios en procesos de transferencia molecular, ¿no?
o de movimiento de las moléculas. Entonces, a la conducción sabemos que es el calor que se transfiere por contacto, ¿no? Por contacto, pero estamos muy acostumbrados a verlo solamente en los objetos sólidos, ¿sí? Porque es lo que vemos más en nuestro mundo cotidiano, ¿no? Pero realmente la conducción se lleva a cabo tanto en líquidos como en gaseosos. Y muchos de nuestros fluidos, recuerden que al final de cuentas estamos manejando fluidos, eh, el estudio de la conducción a través de ellos, pues va a ser también muy importante para calcular y estimar dónde quedó la energía dentro de un proceso, ¿no? Entonces dice, la conducción, por este mecanismo, el calor puede ser conducido a través de sólidos, líquidos y gases. La conducción se verifica mediante la transferencia de energía cinética entre moléculas adyacentes. En un gas, las moléculas más calientes se encargan de impartir energía a moléculas colindantes que están a niveles energéticos más bajos, ¿sí? Este tipo de transferencia siempre está presente en mayor o menor grado en sólidos, líquidos y gases, en los que existe un gradiente de temperatura. ¿Ok? Entonces la conducción al final de cuentas es el contacto. Entonces siempre se da en cualquier tipo de sustancia. Claro que tenemos la condicionante para que se lleve a cabo la transferencia de la energía, que es que exista un gradiente de temperatura. ¿Sí? Si no existe ese gradiente, pues no pasa nada. El sistema está en equilibrio térmico y no hay nada que hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, dicen que la transferencia se verifica ante todo por conducción. Se cuenta la transferencia a través de paredes o intercambiadores en una nevera o en un cuarto, en un refrigerador, este, en esos cuartos fríos que se usan mucho en las empresas para el mantenimiento térmico de las materias primas o los productos. Siempre la transferencia de calor principal se lleva a cabo por conducción. El tratamiento térmico en el forjado del acero, igual, ¿sí? El sólido tiene que adquirir cierta cantidad de energía por conducción para poder ser manipulado, ser forjado, ser transformado. La congelación del suelo durante el invierno. En todos estos procesos en donde se está en contacto directo, se lleva a cabo la conducción. Y sabemos pues que la conducción es muy grande en los sólidos, es mediana en los líquidos y es escasa en los gases, ¿ok? Mientras más alejadas están las moléculas, pues menos contacto tienen. El contacto aleatorio de las moléculas en los gases pues tiende a tener una conductividad térmica baja, ¿ok? La convección, bueno, para los gases es poco la conducción, pero es mucha el proceso de convección. Entonces, en una cosa es muy fuerte y en otra cosa es más débil. La convección sabemos que se lleva a cabo, es la transferencia de calor a través de un medio, a través de un fluido. Si este fluido puede ser un gas o puede ser un líquido. Entonces dice, la transferencia de calor por convección implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido, ¿sí? Entonces, diferentes volúmenes de gases, de líquidos, tienen la propiedad de transferir el calor, ¿sí? Absorben el calor y lo transfieren. Y no lo transfieren por conducción, ¿sí? O sea, es mínimo el transporte por conducción en las moléculas. El calor lo están transfiriendo por el mismo movimiento de la masa del gas, que se transporta, ¿no? Viaja, se mueve, las moléculas se están moviendo de la masa del líquido o de gas. A ese movimiento se le llama movimiento convectivo. Y sabemos que al igual que cualquier transferencia de energía, este movimiento se lleva entre la parte más fría del volumen, más caliente del volumen, a la parte más fría del volumen, ¿sí? Entonces, al final de cuentas viene ocurriendo lo mismo, únicamente que dentro de el volumen de un gas.
Además, con frecuencia incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido. Pues sí, siempre está. De hecho, quiero imaginarme un proceso en el cual no esté presente y no. Siempre la energía la energía por conducción tiende a llevarse a cabo entre el gas que está tocando la pared y la pared, ¿no? Si la pared está muy caliente, el aire que esté adentro o el aire que está en contacto de esa pared va a adquirir ese calor. Lo va a adquirir por contacto sobre la superficie de la pared. Pero mucha de esa energía se va a transferir por radiación hacia el gas que no está tocando, hacia las moléculas que no están tocando la pared. Entonces, cuando hagamos este tipo de estudios ya completos de los diferentes procesos, nos vamos a dar cuenta de que el proceso de contacto suele ser muy bajo, o la cantidad de energía transferida por contacto entre el fluido y el gas es muy bajo, pero la cantidad de energía transferida por radiación es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Pero siempre está presente también la transferencia de calor por conducción entre el gas que está tocando una pared que esté más caliente o más fría que el gas, ¿no? Entonces, ok, perdón. Voy a ver si estaba grabando la presentación, la clase. Ok, entonces tenemos dos tipos de convección, la convección forzada y la convección natural. Vamos a hacer cálculos principalmente en convección forzada. ¿Por qué? Porque la convección forzada es mucho más eficiente. Claro, requiere la introducción de trabajo al proceso o al sistema a través de una bomba, a través de un compresor, a través de un mecanismo que movilice el fluido para que de esta forma transporte con más velocidad el calor, ¿sí? Ya sea retirándolo o llevándolo hacia otra parte del proceso. Entonces, realmente en la industria, pues, se utiliza más que nada la convección forzada. Sin embargo, también la convección libre o natural es aplicable sobre todo para el diseño de lugares de almacenamiento, en donde vamos a tener almacenado algún material a una determinada temperatura y necesitamos diseñar el ambiente en donde va a estar depositado ese material, esa sustancia, de tal forma que se mantenga a cierta temperatura por convección natural del mismo fluido que se encuentra en contacto con esa sustancia o ese material que quiero mantener a una determinada temperatura, ¿sí? Entonces, la convección natural sabemos que se da, por ejemplo, en las bodegas. No sé, todos hemos visto las cebollitas, esas cosas que dan vueltas allá arriba. Aquí en Obregón se ven muchas bodegas, esos dispositivos como abanicos que tienen arriba las bodegas, y que ahí están dando vuelta, vuelta y vuelta y vuelta. Muchos piensan que tiene un motorcito que los hace girar. No, no tiene ningún motorcito. El aire, por proceso de convección adentro de la bodega, el aire más caliente sube hacia arriba y ese aire escapa por esos, son como ventiladores. Al salir por ahí, por la parte alta de la bodega, hacen girar la cebollita. Ahí se llaman cebollitas, porque tiene muchas capas, ¿no? Entonces siempre están girando porque el aire caliente siempre está saliendo, porque por proceso de convección el aire caliente sube de la superficie que es más fría hacia la parte alta que es más caliente. Entonces son procesos de extracción de calor a través de extraer el aire caliente por convección natural. Entonces, dice ejemplos de convección, es la pérdida de calor en el radiador de un automóvil, es por convección forzada este ejemplo, ¿no? Sabemos que inmediatamente que se nos daña el motorcito, o los motorcitos, o los ventiladores que enfrían el agua del carro, inmediatamente se calienta el motor. Y principalmente en estos lugares tan calientes donde vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la convección natural, o sea, el movimiento del aire alrededor del motor y el movimiento del agua, que de hecho, pues, si se apaga los ventiladores, la cantidad de aire que está en contacto de esa agua es muy baja, por lo tanto, la cantidad de calor retirado es muy baja, y es lo que hace que el motor se caliente, ¿sí?
La cocción de alimentos en un recipiente que se agita. Es otro ejemplo de el movimiento del calor por convección. Pues claro, todos hemos visto cómo hierve el agua, ¿no? ¿Por qué está hirviendo? Pues, está hirviendo porque el agua más fría sube y el agua más baja, más caliente baja. Y es lo que hace que el agua haga ese movimiento de agitación. Es un movimiento convectivo. El enfriamiento de una taza de café caliente al soplar en su superficie. ¿Sí? Estoy retirando calor a través del aire, ¿no? En este caso, uno mismo es el que genera el movimiento convectivo, ¿no? Y finalmente, la radiación. La radiación, pues, sabemos que la radiación es la energía que se transfiere en el vacío. No requiere de un medio físico, porque son ondas electromagnéticas. Entonces vamos a ver cuando analicemos radiación que la ecuación de Stefan Boltzmann considera la energía radiante precisamente como una onda electromagnética y utiliza diversas propiedades de las ondas electromagnéticas, de las muchas que ya hemos estudiado, ¿no? En diferentes materias. Lo vamos a volver a retomar, esas propiedades de las ondas electromagnéticas. Y sabemos pues que la luz tiene las mismas propiedades que la luz, ¿no? Que es una onda electromagnética. Entonces, aquí lo interesante del estudio de la energía radiante es el concepto que tiene Stefan Boltzmann de que la energía radiante está presente en todo momento, ¿sí? En una cantidad muy importante, y de que no existe, como en la conducción o en la convección, un cuerpo más caliente contra un cuerpo más frío, en el cual siempre la cantidad de energía fluye de acuerdo a la segunda ley del cuerpo más caliente al cuerpo más frío y nunca en sentido contrario. Sin embargo, el concepto de radiación tiene implícito el hecho de que todos los cuerpos irradian calor. Todos los cuerpos irradian calor. Entonces, el cuerpo más frío también está irradiando al cuerpo más caliente. Y el cuerpo más caliente, pues ya nos es más fácil entender porque siempre se ha manejado así. El cuerpo más caliente está irradiando al cuerpo más frío. Pero entonces la ecuación de Stefan Boltzmann establece se fundamenta en aquel viejo, ¿cómo le llaman? Viejo estudio de cuando inició la mecánica cuántica, el estudio de la luz, ¿no? Lo que es la emisión de un cuerpo negro que tenía hecho loco a Planck y a Einstein, ¿no? Para entender la radiación del cuerpo negro, en el cual pues la radiación se absorbe entre los diferentes cuerpos que se estén irradiando. Entonces, estimar realmente la cantidad neta de energía irradiada, pues lo hacemos a través de esta ecuación interesante de Stefan Boltzmann, porque también el cuerpo más frío irradia al cuerpo más caliente, ¿ok? Y le transfiere también cierta cantidad de energía. Entonces, el ejemplo de radiación, dice, más ilustrativo, es el transporte de calor del sol a la Tierra. El calentamiento de fluidos en serpentines dentro de un horno de combustión, etcétera. O sea, cuando ya hagamos un análisis total de, digamos, en un proceso de un intercambiador de calor, ¿qué porcentaje de energía se transfiere por conducción? Tanto. ¿Qué porcentaje se transfiere por convección? Tanto. ¿Y cuánto se transfiere por radiación? Un tantote, ¿ok? Vamos a dar cuenta de que la mayor cantidad de energía se transfiere por este principio, ¿no? Por radiación. Es la cantidad más grande de energía transferida en un proceso, ¿no? Entonces, pues, la otra clase ya entramos con la ley de Fourier y ya empezamos a hacer ejemplos de cálculo de calor en sistemas muy simples. Vamos a iniciar con paredes planas, únicamente considerando la conductividad térmica como un valor absoluto. Aquí lo interesante se va a poner por cuando empecemos a meter estas constantes de transporte como funciones, ¿no? Porque recuerden que la conductividad térmica no es una constante, ¿no? Al igual que la capacidad calorífica y otras propiedades termodinámicas
que luego tendemos a usar como tablas o como valores constantes. Realmente no son constantes, son funciones, porque cambian en función de la temperatura. Y, y pues ya haremos un poquito más complejas las ecuaciones y más interesantes, ¿no? Entonces no sé si alguien haya llegado tarde, ¿no? ¿Verdad? Todos estamos. Nomás casi todos estamos. Nomás nos falta arena, ¿no? Arena. Bien, No sé. muy bien. Yes. Profe, Mándeme. ¿cómo dijo que se llamaba? Stefan, ¿qué? Stefan Boltzmann. Bosman. Boltzmann, así como ¿Cómo se... Así, se oye? así que sí con Z, ¿no? Bosman. Stefan Boltzmann. Aquí está, mira. Aquí está, Boltzmann. Oh, Stefan Boltz. Entonces, realmente aunque la ley de Fourier es como la parte más, bueno, más importante, la parte que define en forma más importante el proceso de transferencia de calor, la vamos a enriquecer con la ecuación de Stefan Boltzmann para la cuestión de la radiación y la vamos a enriquecer con la ecuación de Sider-State para los procesos convectivos. Y vamos a hacer la ecuación de Fourier más completa, ¿no? Porque realmente la ecuación de Fourier se definió en un principio para procesos por conductividad térmica, ¿no? O sea, a través de procesos de conducción. Entonces, ahí es donde nos vamos a encontrar con dos ecuaciones más que nos van a entretener esta unidad de competencia, ¿no? Ok, entonces, jóvenes, nos vemos El jueves. el jueves. Nos vemos, profe. Cuídense, hasta luego. Igual. Profe, Dale, profe. Bye. Bye. Bye, bye, Rey.